Muy bien, vamos entonces ahora a continuar con los pasos de la vida de Jesús. Hoy iniciamos con los primeros 4 pasos. Esta es la clase 5. Llevamos ya 117 sesiones desde que iniciamos estos cursos, ¿no? A ver, ahora sí, muy bien. Y estos 4 pasos tienen que ver desde la gloria, donde está antes de encarnarse, hasta los sabios de Oriente. Entonces, hoy iniciamos la segunda etapa. Acordémonos que la primera etapa que estudiamos fue toda la introducción, los primeros clases, 4 sesiones, la introducción, y hoy iniciamos con la segunda etapa que vamos a ver desde el nacimiento de Jesús hasta que él llega a los 30 años de edad, ¿no? Básicamente nos vamos a concentrar en el tema del nacimiento en Belén, que es el paso número 1. Vamos a ver un traslado que tiene desde Belén hasta Jerusalén, que es la presentación de Jesús en el templo, y luego de Jerusalén se van a Nazaret. Paso 4 de Nazaret regresan a Belén, y el paso 5 de Belén a Egipto, que es cuando huyen, cuando está la matanza de los niños, y desde Egipto a Nazaret. El paso 7 desde Nazaret a Jerusalén, y el último paso, ahí hay un error, que debe de ser paso 8 de Jerusalén a Nazaret. Bueno, esto es lo que vamos a ver en 2 sesiones. Hoy vamos a ver solamente 4 que nos vamos a concentrar. Bueno, iniciamos con el paso número 1, el nacimiento de Jesús, y lo registra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 7, y dice que aconteció, está Lucas narrando lo que sucedió en el tiempo del nacimiento de Jesús. Dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este es el primer censo que hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Como estuvimos viendo en la introducción, bueno, en ese momento que Jesús nace, Palestina son provincias del Imperio Romano. El Imperio Romano toma la autoridad y control, divide toda la tierra en provincias para cuestiones administrativas, y las provincias de Judá, de Galilea, de Samaria, todas esas provincias son provincias imperiales, porque son un poco conflictivas por los temas que se están dando, y ellos administrados directamente por el emperador. Entonces ahí nos da Lucas cuándo sucede el nacimiento de Jesús, y sucede en los tiempos de este emperador Augusto César, que él inicia como emperador. O sea, Roma es el primer emperador romano desde el 27 y termina el año 14 después de Cristo. 27 antes de Cristo y 14 después de Cristo es la etapa del primer emperador. Bueno, es en ese momento en que está fechando Lucas el nacimiento de Jesús. No dice exactamente el año, pero dice que también hay otro señor ahí, que es Cirenio, gobernador de Siria, y más adelante también nos va a dar más información a quién está gobernando en Judea, un tal Herodes, y eso nos puede ayudar a encontrar más o menos la fecha del nacimiento de Jesús. Entonces, este César, el primer emperador, como parte de sus tareas, lo primero que él hace es hacer un censo, que es normal en esos tiempos, porque es una manera de poder saber qué población hay, edad adulta, los negocios, y por supuesto el tema del censo tiene que ver con los impuestos, los ingresos, lo que tienen que pagar las provincias. Y bueno, Roma respeta la manera en que se hacían los censos en los tiempos de Jesús, y la ley establecía que todos deberían ser empadronados, cada uno en su ciudad de origen, es decir, de dónde vienen sus antepasados, su sangre, sus apellidos, cuál es el origen de su apellido. En esa ciudad deberían de ir para poder entrar al censo, ¿no? Y dice el versículo 4 de Lucas que José, ahí está hablando José, el que se había comprometido en matrimonio con María, subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama también Belén, por cuanto era de la casa y familia de David,
para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta información que nos da Lucas nos dice claramente que José están viviendo en la provincia de Galilea, en un pequeño pueblo que se llama Nazaret. Lo vimos en la introducción, ellos estaban comprometidos a matrimonio. Estudiamos las anunciaciones del ángel Gabriel a María, donde el plan de Dios es que ella sea la portadora de esta encarnación que María Jesús, y que por supuesto tendría como propósito la salvación, el rescate, de lo que hablaremos, por supuesto, más adelante. Bueno, este José y tanto María, como estudiamos las genealogías en la introducción, pertenecen a la casa real de David, es decir, a la monarquía que venía menos 500 años atrás, después de que fueron llevados cautivos a Babilonia. Pues esa monarquía había quedado en las clases más bajas populares entre los artesanos. Entonces había perdido esa monarquía y, por supuesto, el pueblo de Israel siempre soñaba de que regresaría el descendiente de David para gobernar y reinar sobre ellos y quitarse de encima tanto a Herodes como a el emperador romano y Cirenio y todos los que estaban ahí sobre ellos con altos impuestos, ¿no? Entonces ahí vemos que ellos pertenecen a la familia de David, y la familia de David pues es en Belén. Ahí es donde nace David, el pueblito donde había nacido el rey David, y de ahí vienen todos los descendientes de David, en este caso José y María, que traen sangre real ahí. Entonces ellos van hasta Belén para ser empadronados, y dice que mientras iban de visita, pues ahí se da el momento de dar a luz. Ahí en el mapa podemos ver cómo se desplazan. Acordémonos que los desplazamientos de las provincias del norte de Galilea, cuando van a Jerusalén o a la provincia de Judea, los judíos le sacan la vuelta a Samaria. Y hablaremos después, más adelante, por qué le sacan la vuelta. El camino natural del norte hasta Jerusalén o Belén es por el río Jordán, y ese es el camino que ellos están haciendo para desplazarse a empadronarse ahí en Belén. Es un camino aproximadamente de 120 kilómetros, 125, algunos dicen que 140. Es un camino de subida porque la provincia de Judea es una zona montañosa, es una zona alta, así es que no es un camino fácil. Podemos imaginarnos que María embarazada ya, ¿cuánto tardarían ahí? Pues por supuesto se llevarían semanas, tal vez un mes, dependiendo de la situación de María, pero estando ahí en Belén, pues se da el momento del alumbramiento y dio a luz a su primogénito, ¿no? Es decir, el primer bebé, y lo envuelve en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Conocemos la historia todos, la historia de Navidad, en ese sentido de que, bueno, anduvieron pidiendo posada, no encontraron, encontraron una cueva donde guardaban ahí los animales, y ahí es donde nació ahí Jesús. Toda esa historia de Navidad que ya la hemos escuchado muchas veces. Pero interesante que ahí en estos pasajes dice que se cumple la profecía número 6. Acuérdense que vamos a estar registrando todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías, de lo que tendría que ver con Jesús. Y bueno, aquí está la profecía número 6, dice que el Mesías debería de nacer en Belén. Así lo dice al menos el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, Efrata quiere decir que Belén pertenece a la tribu de Efraín. Efraín, de las 12 tribus de Israel, juntamente con Judea, comparten el mismo territorio, ¿no? Y Belén, por lo que dice, pequeña para estar entre las familias de Judá. Entonces, Belén no es un pueblo importante, vamos a decir que es un ejido, si lo queremos ver en términos de nuestra propia manera de pensar, aquí en México, pues es un lugar muy pequeño, no tiene importancia en ningún sentido. Acordémonos que han pasado ya más de 500 años desde que fueron derrocados los descendientes de David, el último rey de la monarquía de David y llevado cautivo a Babilonia. Pues han pasado demasiados años. Entonces ahí Belén realmente no tiene ninguna preeminencia, es un pueblito sumamente pequeño, y por eso dice la profecía de Miqueas, dice acerca de Belén,
que eres de las más pequeñas de las familias de Judá. Dice, sin embargo, de ti saldrá el que será Señor de Israel. En la parte Señor ahí habla de esta autoridad y de este regente, de este rey. Dice, y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. La palabra salidas en esta profecía tiene que ver de su reinado, es decir, su entrada, su salida va a ser eterna, que era parte de la promesa que le había dado Dios al rey David, de que de sus descendientes saldría un rey que reinaría eternamente y para siempre. Es la parte del pacto que Dios hizo con el famoso rey David, que de su descendencia saldría un rey que gobernaría, reinaría para siempre, ¿no? Y entonces esa es parte de la misión que inclusive el ángel Gabriel le dice a María que llevará sobre sus hombros el trono de su padre David, algo que ya vimos también en la introducción, en los capítulos, en las sesiones anteriores. Entonces ahí vemos el recorrido que tienen que hacer para nacer en Belén, y entonces ahí está ya en esa cueva, ahí donde se está dando, se cumple la profecía número 6 de Miqueas 5:2. Y bueno, por supuesto, leemos en Lucas 2:8, sigue hablando que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en un pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. En este pasaje encontramos varios datos interesantes. Dice Lucas que esa noche que nació Jesús, en los alrededores de Belén, pues había un grupo de pastores que estaban cuidando el rebaño durante la noche. Ese dato lo que nos dice es que Jesús no nació en diciembre, algo que ya sabemos, pero aquí nos da con claridad. ¿Por qué? Porque tanto Jerusalén como Judea son zonas montañosas, son lugares altos, y en invierno las noches son demasiado frías. En el día puede ser templado, inclusive esporádicamente puede caer nieve en esa región. Muy rara vez, es como nuestro clima aquí en el norte de México, que de vez en cuando puede caer nieve, pero las noches son muy frías. Entonces, por eso estamos totalmente seguros de que no nació en diciembre, en invierno, por este dato que Lucas está dando, ¿no? Que están los pastores en la noche, que es prácticamente como si fuera algún verano, están cuidando ahí las ovejas y ellos están allí, de repente aparece una figura. Entonces, bueno, ahí nos da el dato acerca de que había estos pastores cuidando y aparece un ángel que les da una señal. Que se aparezca un ángel, como lo hemos visto desde las sesiones pasadas, fue todo un acontecimiento. ¿Por qué? Porque es un mensajero que no sabemos qué figura tiene, pero les está diciendo que esa misma noche en Belén, que es la ciudad del famoso rey David, están haciendo el Mesías. La palabra Cristo es una palabra griega que viene del hebreo, que es Mesías, y Mesías significa el que es ungido, el prometido. La palabra ungido significa que tiene un propósito y una misión. Y entonces todos estos profecías que hablan del Antiguo Testamento, del Mesías, el Cristo, dice que ya nació. Entonces lo que está diciendo el ángel dice, y para poder reconocerlo y saber, y se van a encontrar, vayan por todo el pueblo y donde encuentren a un bebé acostado en un comedero de animales, pues ahí es. Entonces la señal es muy clara. Van y recorren cada una de las casas o de los corrales que encontraban por ahí, y dice, donde vean un niño que está acostado en un pesebre, que es el comedero de los animales, ahí esa es la señal. Ha nacido el Cristo. Entonces es interesante que este anuncio que les dan, se los da a los pastores, a la gente humilde. Jesús está naciendo en un lugar mucho, muy humilde, nada halagador.
aunque nosotros estamos acostumbrados en diciembre a ver los belenes, que le llamamos, o el nacimiento, y lo vemos un poquito hasta medio romántico por la Navidad y los regalos, pues la verdad no es un lugar para nacer, ¿no? No es un lugar higiénico, seguramente no olía muy agradable, pero hasta ahí hay todo un propósito porque está transmitiendo el propósito y el plan de Dios de poder rescatar y salvar a todo el que crea en él. Es decir, el corazón más sucio que podamos tener no es suficientemente sucio como para que Cristo no pueda nacer en nuestro corazón. Ahí está transmitiendo un mensaje. No nace en un palacio, no es cuna de oro, no está alrededor de médicos que están cuidando su salud, pues están ellos solos. Yo no sé si hubo algunas parteras por ahí que ayudaron al nacimiento de Jesús y ayudar a María, o fue José él solo, no lo sabemos, no dice la escritura, pero no fue un acontecimiento público. Sin embargo, fue un acontecimiento que al momento en que este bebé nace y suelta el primer grito, yo estoy totalmente seguro que sacudió las entrañas y las profundidades del cosmos, aún de los infiernos, donde Satanás sabía que iba a nacer un Mesías prometido, y al momento en que escucha este llanto, como que les dio escalofríos a todos los espíritus, diciendo algo está sucediendo a nivel cósmico. Ya inició, ya empezó. Es decir, la profecía se está cumpliendo. Ese pequeño grito de este pequeño bebé traería todo un significado hacia el futuro de lo que traería en esta restauración de la creación, de un cielo nuevo, una tierra nueva, de restaurar la raza humana, de regenerar el hombre caído del pecado y de poder arrebatar a los infiernos todo lo que el Satanás se ha llevado y le robó a Dios desde el Génesis, que le robó la gloria a Dios. Este pequeño niño con su primer grito, su primer llanto, sacude los cimientos cósmicos a nivel espiritual de lo que está sucediendo. Claro, la gente en Belén, pues ahí estaba dormida sin darse cuenta, y estos pequeños o estos pocos pastores les anuncian y ellos van al instante a buscar este pesebre, y ahí donde encuentran ellos y se ponen a adorarle al momento en que vean un bebé ahí en la cueva, y han de haber dicho José y María, ¿y ustedes quiénes son? Pues me imagino que platicaron lo que vieron, y al momento en que ven al niño, pues se postran y le adoran, ¿no? Entonces ahí tenemos esa imagen. Y Lucas nos sigue diciendo acerca del nacimiento de Jesús, que cuando los ángeles se fueron a ellos, de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ahí nos da el dato de que nada más estaban ellos tres, ¿no? Por eso yo quiero pensar que fue algo ellos solos. Si hubo una partera que ayudó, pues no aparece, al menos no en este registro, y encontraron a los tres nada más, al niño en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Yo me imagino que María y José, y si hubo alguien más ahí de los que ayudaron en el nacimiento, se sorprendieron de los relatos de estos pastores, de que un mensajero se les aparece en la noche. No sé si fue resplandeciente, no sé qué tipo de mensajero. Acuérdense que la palabra ángel significa mensajero, y les platica toda esta historia, y yo me imagino que José y María han de haber estado pensando, pues, ¿qué niño es este, no? Ellos no están comprendiendo todavía la magnitud de lo que está sucediendo. Todo esto empieza a suceder y empiezan a guardar lo que está sucediendo, guardan en su corazón, pero dicen, ¿qué tipo de niño es este que hasta mensajeros en la noche, ángeles, están anunciando, y llegan estos pastores? Y ahí se preguntan ellos muchas cosas que van descubriendo poco a poco José y María conforme Jesús va creciendo, ¿no? Y continúa Lucas con la narración. Dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Bueno, eso es lo que quiere decir. María guardaba estas cosas en su corazón, es decir, ella observa lo que está pasando. Hay cosas que no entiende totalmente, pero sí se pregunta y se dice qué niño es,
por cómo está sucediendo todas estas cosas extrañas, desde el ángel Gabriel que se apareció, de su encarnación milagrosa, siendo ella virgen. Entonces, todo esto y que nazca en Belén en un pesebre y lleguen unos pastores anunciando un ángel, pues ella está meditando y dice, bueno, ¿de qué se trata? Apenas María está empezando a descubrir poco a poco de qué se trataría este pequeño bebé. Los pastores se regresan glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les habían dicho. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Es interesante aquí el dato, ¿no? La ley establece que los varones deben de ser circuncidados a los 8 días de nacimiento. Seguramente fue circuncidado tal vez ahí en Belén, porque la circuncisión no tiene que darse siempre la ceremonia en el templo, puede ser en alguna sinagoga donde hay un rabí, en ese sentido, pero lo circuncidaron como parte de la ley y le ponen el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el ángel así le había dicho. Lo interesante es que regularmente al nacer el bebé es el padre cuando lo toma y sale afuera de donde está la gente esperando las noticias del nacimiento del bebé. Entonces el padre toma, sale con el bebé y entonces ahí lo levanta, lo presenta y el padre es el que le pone el nombre. Entonces interesante aquí que el ángel le dice que le pongan Jesús, es decir, el padre que manda a este mensajero, a este ángel le dice, el bebé se va a llamar Jesús, que quiere decir Salvador, ¿no? El nombre de Jesús significa Salvador, porque era parte también de las profecías y era parte de lo que el ángel dijo que había de llamarse así. Antes de que fuese concebido, antes de que fuera encarnado, les dijo, se va a llamar, póngale por nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará al pueblo de sus pecados, así dice el ángel Gabriel, ¿no? Pero bueno, antes de avanzar, vale la pena reflexionar sobre los 4 días más grandes e importantes de la historia de la humanidad. El nacimiento de Jesús es el cuarto día más grande de toda la historia de la humanidad. Alguien pensaría que es el número uno. Pues no, es el cuarto más grande porque va a detonar al tercer día, que es el día más grande de la humanidad, que es la crucifixión de Jesús. 33 años después se presenta el tercer día más grande de la crucifixión. Es decir, cuando Jesús muere en la cruz y hace efectivo su propósito por el cual había venido. Su nacimiento es grande porque es la promesa encarnada. El tercer día es el día cuando muere en la cruz, que hace efectivo la propiciación para el perdón de los pecados de toda la persona que se refugie en la sangre de Cristo, en la gracia de Cristo. Esa persona que le reconozca como su Señor y su Salvador, que crea en la crucifixión de Cristo, que crea que Él es Dios y que su sangre le puede perdonar sus pecados, esa persona nace de nuevo. Por eso es el tercer día más grande. Y el segundo día, por supuesto, es el día de la resurrección. Cuando Jesús resucita, es el segundo día más importante de la historia. Dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, pues nada de lo que hizo en la cruz hubiera sido efectivo. Es la resurrección la que nos da la prueba de que Él tenía el poder de perdonar los pecados, que Él tenía el poder para hacer todas las cosas nuevas y generar una vez más vida. Es la resurrección, como dijo Jesús, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Y la escritura es muy clara, dice que Él mismo se levanta de entre los muertos, ¿no? Entonces su resurrección es la prueba máxima de que la crucifixión, su muerte, es expiatoria, tiene poder para regenerar al ser humano al que se refugia en él. Y el primer día más grande de la historia, pues es su segunda venida. Ahí es, vamos a decir, la conclusión de todas las cosas. El propósito de Cristo venir a nacer es recuperar la gloria de Dios que fue robada en el Génesis, en el Edén, en paraíso, cuando el hombre peca y entonces Satanás le roba la gloria a Dios y el ser humano, la humanidad, glorifica más a la maldad que a la bondad, ¿no? Entonces Jesús viene con el propósito de restaurar todo lo que se perdió, regenerar la creación, es decir, restaurarla y regresar el reino de Dios que le pertenece a Dios a través de la gloria que le pertenece. Y ahí está Apocalipsis con eso, eso apenas va a suceder cuando Él regrese por segunda vez. Sería el día más grande de la historia
porque la conclusión final de la ejecución final, donde todos también resucitaremos en un cuerpo nuevo, ¿no? Cielo nuevo y tierra nueva. Dice Apocalipsis 11, versículo 13, dice Juan, que escribió el Apocalipsis, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, es decir, su ungido, y él reinará por los siglos de los siglos. Ahí la segunda venida es, en la última trompeta, la séptima, es la conclusión final de todas las cosas cuando él regrese por segunda vez como el león de la tribu de Judá, es decir, con todo el derecho a la realeza, a la monarquía, a la descendencia de David. Cuando viene por primera vez, viene, nace en un corralito, en una cueva de animales, nadie se da cuenta. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que muere en la cruz, viene en una posición de cordero, no se queja, no reclama nada, pero cuando él regrese por segunda vez, no vendrá como cordero, vendrá como león, es decir, rugiendo, todo el mundo se dará cuenta. Será un evento cósmico, todo al mismo tiempo, y un león que viene a recuperar el derecho al trono que le corresponde. Por eso dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y nuestro Cristo. Reinará por los siglos. Ahí recuperará el reino de Dios sobre toda la creación y recuperará la gloria que solamente le pertenece a Dios a través de todos los redimidos y a través de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí tenemos los 4 días. Así es que ahorita estamos hablando nada más del cuarto día, su nacimiento, y después hablaremos de los demás conforme avancemos en este tema, ¿no? Y bueno, vamos ahora a entrar al paso número 2, que fue donde nos quedamos en la sesión pasada. Desde Belén hay un viaje que están haciendo hacia Jerusalén. Es el primer desplazamiento de Jesús siendo bebé. Eso nos lo registra el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 22 al 38. Es un viaje corto de aproximadamente 13, 14 kilómetros, tal vez 15, donde José y María llevan a Jesús al templo para la dedicación y para la purificación de María. Son dos temas ahí importantes que suceden, que la ley establece que todos los que deberían de nacer los primogénitos habría que entregarlos, dedicarlos totalmente a Dios, y la purificación de toda la mujer cada vez que daba luz tenía que cumplir con esa purificación. Y es el primer desplazamiento siendo bebé. Y vamos a ver lo que nos dice Lucas para ir comentándolo. Dice el versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, de los dos, tanto de Jesús, del bebé, como de María, dice, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Aquí hay dos temas que se están presentando en esta visita. La Biblia nos dice que a los 8 días los circuncidaron, es decir, donde todo varón tiene que ser circuncidados a los 8 días de nacido para entrar al pacto, a la ley. Pero este tema son dos leyes que se establecen, que se llaman leyes de la purificación y de la dedicación. La primera está escrita en el Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 13, donde dice el Señor, conságrame a todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Este es todo un tema, ¿eh? El tema de la primogenitura es toda un... me llevaría unas 2 o 3 sesiones a explicar el tema de la primogenitura. Tiene muchísimo significado, desde el tema de los levitas, donde toda una tribu de las 12 tribus de Israel se aparta una para el servicio al Señor. Hay un rescate, es decir, todo lo que es primogénito, ya sea de familia, primer varón, le pertenece a Dios, se debería haber quedado en el templo, pero ahí hay una remisión, una redención, es decir, redimir. Hay una dedicación, se hace un sacrificio y a cambio se entregaron los levitas, que es todo un tema que no
no quisiera profundizarlo porque me llevaría más tiempo, ¿no? Y también así todos los animales, ¿no? Las vacas, los becerros, el primogénito le pertenece a Dios. Tiene que ver, esta ley de la primogenitura tiene que ver con las leyes sobre el diezmo, sobre el santificar los tiempos, los espacios, a las personas. Acuérdense que el templo, lo que se hace, y lo hemos platicado, los sacerdotes tenían como función santificar al pueblo de Israel, santificaban a las personas, a los lugares, es decir, los espacios y el tiempo, había que santificar el tiempo, de tal manera que la santificación permitía que todo el pueblo de Israel, juntamente con el templo en sus diferentes niveles de santidad, permitía que la presencia de Dios estuviera permanentemente entre ellos. Al estar la presencia de Dios en medio del templo, pues la bendición estaba totalmente en ellos. Y esos tres puntos que tienen que ver con todos los seres vivos que le pertenecen, cuando ellos entregan el diezmo de sus cosechas, la décima parte, está diciendo que todo lo que ha recaudado, cosechado, le pertenece a Dios, pero para santificarlo, una parte es una muestra de lo que está entregando. Igualmente el tiempo, y tiene que ver con el sábado, ¿no? Todo el tiempo le pertenece a Dios, pero ahí el sábado no se usa para ganar dinero, para enriquecerme, sino dedicarlo totalmente a Dios en ese sentido. Igualmente pasa con las personas, con los animales, con la cosecha. Todo le pertenece a Dios y de lo que Él nos da, nosotros le damos. Esta ley tiene que ver con eso. Cuando se consagra el primogénito, lo que se dice, toda mi familia es tuya, todos mis hijos tú me los has dado, es decir, no me pertenecen, aunque están bajo mi custodia, y mientras están bajo mi custodia, pues yo los voy a formar, los voy a, perdón, los voy a educar, y una vez que ya llega el momento, los voy a soltar y ya ellos seguirán avanzando. Pero todo te pertenece, toda la tierra te pertenece, el trabajo te pertenece, todo es tuyo y de lo que tú nos das, te damos. Entonces, el primogénito tiene que ver con eso. Entonces, Jesús es el primogénito. Abre matriz, es decir, es muy claramente lo que dice la Biblia, dice, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así serán los hombres como de los animales mío es. Entonces ellos van a esa ceremonia donde dedican el primogénito y se lo regresan, hay un rescate, entonces hay un sacrificio para poder recuperar el primogénito y que se quede con ellos en la familia. En ese sentido, todo es de Dios, pero lo rescatan. Hay una remisión, redimir en ese sentido. El otro que tiene que ver con la purificación de María, la ley en Levíticos 12 era muy clara y dice Moisés, les dice al pueblo de Israel, habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. También es todo un tema, con respecto a las leyes de purificación y las leyes de santidad. Acordémonos que el propósito de Dios es la santificación. La santificación, nosotros no podemos generar la santificación. Dios es 3 veces santo y Dios permite al pueblo de Israel, a través de ciertas leyes y ciertos rituales, poder santificar todo, como hablamos, los espacios, el tiempo, las personas. Pero lo contrario a la santificación, pues es la contaminación, es decir, lo que es muerte, lo que es pecado. La contaminación más grande que hay es la muerte en los rituales en el pueblo de Israel. Entonces, la muerte genera mucha contaminación y se hace perder la santificación del pueblo de Israel. Entonces, entre los elementos que generan también mucha contaminación es la sangre. Es decir, cuando hay un muerto, cuando hay un sacrificio, el derramamiento de sangre, queda contaminada la tierra. Entonces, la sangre, el verter sangre en sí es una contaminación. Entonces, en el caso de la mujer, por su ciclo menstrual, hay esa contaminación que se da cada mes, cada ciclo, y los rituales eran muy claros, decía que no podía tocar nada porque lo que ella tocaba quedaba contaminado. Es todo un tema.
La verdad es que no quisiera entrar a ese tema porque nos llevaría mucho tiempo, pero para poder entender cómo alguien puede contaminar por el solo hecho de tocar algo, ya eso que tocó quedó totalmente contaminado. Entonces, la ley era muy clara y decía que la mujer estaba 7 días en contaminación y no podía tocar nada ni hacer nada. Y cuando daba luz, por supuesto, también pues había ese rompimiento de la matriz, la bolsa, el derramamiento de sangre también quedaba contaminada, pero en este caso le lleva, para poder purificarse, lo lleva 33 días. Entonces, de ahí es donde sale la famosa cuarentena. Si le suma uno los días de la circuncisión más los 33, o sea, al 7 días del nacimiento más 33, pues ya te da los 40 días. Y así se hizo en México, no sé en otros lugares, pero yo recuerdo de niño que cuando una mujer daba a luz, pues muchas cosas no podía hacer, al menos yo vengo de un pueblo de aquí del norte y estaba en cuarentena. Me acuerdo que decían que estaba en cuarentena y la trataban a ella de una manera muy especial. Por eso decían, ya se alivió de todos los dolores y de todo ese tipo de cosas que ocurrían. Y entonces decía, está en cuarentena, no la dejaba ni cocinar, ni pararse, ni hacer tareas de ninguna cosa, ni trabajo duro, porque estaba en cuarentena hasta que no pasaran los 40 días. Y bueno, y es también gracias a ese tema de los 40 días que nosotros comemos tamales cada día 2 de febrero, Día de la Candelaria, ¿no? Que es la fiesta de la celebración de la purificación de María. Es decir, que ella tuvo que ir a cumplir con esta ley. Por eso son 40 días desde el 24, la noche 25, más bien de diciembre, hasta el día 2 y se van calculando los 40 días. Bueno, y tiene que ver con esta ley del Antiguo Testamento y es toda una fiesta para algunos grupos cristianos que se celebra el día de la purificación de María y eso tiene que ver con la ley. Y es interesante que tuvo que presentar de acuerdo a la ley, pues lo que exigía la ley, que era un sacrificio. Lo interesante aquí es que para purificar a la persona habría que derramar sangre, pero una sangre de acuerdo a un sacerdote que purificaba primero el sacrificio a los animalitos y con esa sangre se tocaba a la persona contaminada para poder purificarla, ¿no? Entonces ahí sacrificaban unas palomas, unas tórtolas y esa era la manera de poder cumplir con la ley de la purificación de María, ¿no? En el sentido, eh, habían estado contaminados y cumplen con la ley. Entonces, a eso fueron al templo, pero estando en el templo, para cumplir con esas dos observancias, suceden algo interesante en ese momento, en ese lugar. Ahí hay un anciano que se llama Simeón, que hace unas profecías muy interesantes. Vamos a ver lo que dice Lucas, que a mí me parece muy interesante lo que sucede ahí con este hombre. Dice que ahí, estando en el templo en Jerusalén, había un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, él esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo toma en sus brazos, lo bendijo diciendo, quiero explicar un poquito lo que está sucediendo ahí. José y María van a cumplir con el cumplimiento de la ley, ir al templo, porque así tenían que hacerlo. Pero en ese mismo momento, el Espíritu Santo, es decir, desde el nacimiento de la anunciación, el ángel Gabriel, el nacimiento de Jesús, ya empieza a haber una actividad del Espíritu Santo, algo que se había detenido por más de 400 años en Israel, y ahora hay actividad. Y lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo le dice a un anciano allí que vivía cerca de Jerusalén, tal vez, no sabemos dónde vivía, y era este hombre llamado Simeón, que era un buen hombre, y que el Espíritu Santo estaba sobre él, era un hombre sobresaliente, y que Dios le había revelado a este hombre
que no conocería la muerte, no llegaría a morir hasta que él no conocería al ungido de Dios. Porque este hombre esperaba la consolación de Israel. ¿Qué quiere decir la consolación de Israel? La promesa del rey, del descendiente del rey David, que reinaría en Israel para siempre. Es decir, de la monarquía de David vendría esa promesa, ese pacto que Dios hizo con David. Y todos, acuérdense que estaban esperando que se levantara ese rey que esperaban para que los librara de los romanos y de todos los que habían vivido. Tenían ya cientos de años el pueblo de Israel que estaban siendo sojuzgados por diferentes tipos de imperios y reinos uno tras otro, y otro le ganaba. Alejandro el Grande pues dominó acá y venció a Darío el Persa y se quedó con todos los territorios, y luego viene, se muere Alejandro el Grande y los generales de Alejandro heredan todos los territorios, y Israel también está ahora sobre uno de los generales de Alejandro el Grande, y luego vienen los romanos. Total que ellos nunca son libres. Entonces el anhelo y el sueño de las promesas es que ellos anhelaban de que Dios iba a cumplir esa promesa de levantar un rey que los librara de todo esto, ¿no? Entonces Simeón, el Dios le había dicho, dijo, no vas a morir hasta que no conozcas a este que yo voy a levantar, que va a ser el ungido, es decir, el que viene con el propósito de hacerlos libres y de cumplir las promesas. Entonces dice el versículo 27 que movido por el Espíritu, es decir, algo le dijo, lo movió el Espíritu Santo, él ni sabía por qué, y le dieron ganas de ir al templo, y ahí estando en el templo, cuando estaban en los atrios, José, María y el niño, que a lo mejor ya había terminado el sacrificio de la purificación de María, ya había terminado ese momento, y estando ellos en los atrios, pues este anciano voltea a verlos, y donde ve a la pareja con un bebé, algo sucede dentro de él que le impulsa y le dice, es él, ese es el bebé, lo que tú estabas esperando. Y al instante se les acerca, toma el niño en sus brazos y empieza a dar unas palabras muy tremendas de profecía con respecto a Jesús y respecto también a María. Entonces, al momento en que les dice a José y María, le dice, ¿me permite cargar al niño? Yo me estoy imaginando que le dicen, ¿me puedo cargar al niño? Y donde lo toma, él empieza a contemplar al bebé, y él tiene la plena certeza de que es el que estaba esperando y que Dios le había prometido que no conocería la muerte hasta que no conocería al ungido del Señor, al enviado de Dios. Y entonces empieza a darles unas palabras, y estas palabras son las que están registradas en el versículo 29 en adelante. Dice Simeón, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. O que está diciendo, dice, ahora sí, el día que me quieras visitar y quieras que me vaya contigo, yo ya estoy en paz, porque has cumplido la palabra, ya lo conocí, ya sé quién es. Y dice, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y ahí está el nombre de Jesús. Jesús significa el que salva, salvación. Versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación de los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Él tiene al bebé en sus brazos y está diciendo que es la salvación del pueblo de Israel, y que esto estaba preparado de muchos siglos atrás, y que serían testigos muchos pueblos de lo que sucedería con ese bebé. Y dice que sería la luz para los gentiles. Es decir, para el judío de aquel tiempo, el resto del mundo vivía en obscuridad y en ignorancia. Es decir, ellos tenían la verdad, el conocimiento de la palabra de Dios, y los gentiles vivían en plena obscuridad. Por eso dice que este bebé traería la luz y la revelación a los gentiles, mostraría a todos los que no eran judíos, a todos los pueblos de la tierra, a todos los paganos. Este bebé les traería la revelación del Padre, los planes de Dios sobre la restauración de la creación, sobre la recuperación del ser humano, sobre la promesa del perdón de los pecados, sobre la promesa de un mundo nuevo y un futuro nuevo para todo el que creyera en él. Esa luz vendría a través de este bebé, y el propósito del bebé es traer la luz no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Y ahí es donde viene parte de la profecía,
porque muchos judíos no pudieron entender cómo es posible que el mensaje que Jesús traía de salvación también alcanzaría a los gentiles, es decir, aquellos paganos que no eran judíos y que no conocían la ley de Dios. Bueno, esa promesa se confirmó en el nacimiento de Jesús en el templo, pero ya venía desde la antigüedad, siglos atrás venían diciendo de que el propósito que Dios mandaría a encarnarse, es decir, a su Hijo encarnado, era con propósito de salvarlos a todos, no nada más a los judíos, a todos los gentiles. Y ahí está lo que está diciendo Simeón, está confirmando. José y María, ellos están escuchando, no entienden totalmente, es algo que tenemos que estar conscientes. José y María no entienden muchas cosas que están sucediendo. Apenas están atando cabos, como dice por ahí, ¿no? Entonces dice este anciano que es la luz que traería el evangelio, que es la revelación, sería luz con los gentiles y la gloria del pueblo de Israel. Es decir, la grandeza de este bebé sería la gloria de Israel, algo que Israel rechazó en su momento cuando están con Jesús ahí y Pilatos, donde Pilatos dijo, yo no he visto nada malo que haya hecho este hombre. Y dijo, no, crucifícalo. Bueno, si quieren les voy a dar a Barrabás, pues danos a Barrabás, pero crucifícalos. Bueno, ese rechazo del pueblo de Israel era su gloria, es decir, la gloria del pueblo de Israel, la grandeza, el propósito. Para entender la gloria del pueblo de Israel necesitamos entender el propósito por el cual el pueblo de Israel fue creado. O sea, ese es el sentido de lo que fue creado. Es decir, si un árbol es sembrado para que dé frutos, la gloria de ese árbol es su fruto con todas sus características en su madurez. La gloria de la flor es la flor misma con toda su belleza. La gloria humana son todos los logros que pueda tener, la grandeza de los seres humanos, los genios, los premios Nobel, con todos sus logros, es decir, lo que merece un aplauso, ese esplendor de su grandeza. Bueno, la gloria de Israel es Jesús y ellos no lo pudieron reconocer. Hablaremos de esa gloria más adelante también, ¿no? Entonces el anciano dice que sería la gloria del pueblo de Israel. El versículo 33 dicen que José y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él. Claro, por supuesto, si tú vas al templo y vas con tu bebé, tu primogénito, y de repente alguien se acerca y está diciendo lo que va a suceder con este bebé, pues te quedas pensando, para empezar, su nacimiento es milagroso, y luego llegan los pastores, y ahora sucede esto en unos cuantos días, pues se quedan sorprendidos tratando de entender todo este mapa de los eventos milagrosos que Dios está detonando, es decir, iniciando el proceso de la salvación, ¿no? Versículo 34 dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Fíjese lo que le está diciendo a María y vuelve a hablar de su hijo, habla de Jesús. Dice, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Lo que está diciendo es que lo que haría este bebé una vez que crezca, una vez que ya llega a la edad de los 30 años y empieza su ministerio, dice, él estaría puesto para poder levantar a todos aquellos en Israel que creyeran en él, serían levantados, serían restaurados, y el que rechazaría el mensaje sería caído. Es decir, el pueblo de Israel que no creyó en Jesús cayó. Así lo dice Romanos, dice el apóstol Pablo en Romanos, que el pueblo de Israel ha tropezado. Y Jesús lo dijo en varias ocasiones. Dijo, mi evangelio es como una piedra, dice, hay de aquel con el cual tropiece con esta piedra, se va a tropezar, es decir, no es un mensaje fácil. Al momento que nos encontramos con el evangelio de Jesús, con todo lo que nos ha enseñado, pues no es un asunto fácil, hay cosas difíciles de digerir y que nos topamos con eso y llega un momento en que tenemos que tomar una decisión si seguimos adelante o mejor nos quedamos como estábamos. Y dijo Jesús, ay de aquel sobre cual esta piedra cae sobre él, lo va a desmenuzar. El evangelio es una realidad, el evangelio de Jesús, esta luz que Jesús trajo, esta revelación, es toda una revolución de pensamiento. No es un asunto de religión, para nada. Es una revolución de pensamiento. Empieza a desquebrajar todos los conceptos que teníamos sobre la vida,
el trabajo, la familia, sobre mi persona, sobre el futuro, sobre cualquier aspecto de nuestra vida y empezamos a entender cuál es el propósito que Dios nos ha dado de ser como somos y cuál es la meta y el objetivo del cual nos ha llamado. Entonces, al momento que nos topamos con el Evangelio, empieza una reconfiguración de nuestra manera de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos, y empezamos a ver todo a través de esta luz que Jesús nos ha dado, que es la revelación del Padre hacia nosotros y hacia el mundo en que nos rodea, ¿no? Entonces dijo que el anciano que esa revelación que traería este bebé al crecer, pues para algunos será levantados, es decir, avanzarías en tu nivel de conciencia, del conocimiento de Dios, de poder entender los propósitos y los fines de todas las cosas, pero aquel que chocaría con toda esta revelación, entonces sería para caída de algunos. Para algunos los levanta y para otros sería caída en Israel. El apóstol Pablo lo dijo de otras maneras, dijo que para algunos es sabiduría y para otros es locura el evangelio. Lo dijo en el capítulo 1, dijo el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación. Es decir, el mismo mensaje, esta luz, para algunos es un poder transformador que salva, que da una nueva vida, y para otros es una locura, te vuelve loco. Entonces, no es un asunto que sería fácil. Y así lo vamos a ver cuando lleguemos a estudiar el mensaje de Jesús, de cómo choca el sistema religioso con Jesús, cómo chocan algunas personas que no pueden avanzar de lo que Jesús está proponiendo y alguna gente humildes que reducen su entendimiento y se rinden de decir, creo en ti. Hay una transformación por el solo hecho de rendirse delante de él y decir, creo en tu mensaje, creo en tus palabras, no las entiendo todas, pero creo que tienen poder para transformarme y para salvarme. Entonces, ahí está el mensaje de lo que dice Simeón a María, se lo está diciendo a María, lo que está puesto para caer del levantamiento de muchos en Israel y para hacer una señal de contradicción. Es decir, es una señal de que Dios está entre nosotros, pero es una señal difícil de digerir. Por eso dice, es una señal de contradicción. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, ahí en ese momento, muchos no pudieron digerir, ni siquiera sus discípulos pudieron digerir lo que estaba sucediendo. Esa señal fue levantada. Es decir, Jesús muere en la cruz y al momento de morir hace expiación por todo el pecado y hace un sacudimiento a los cimientos del cosmos, de la creación, y hasta las profundidades de los infiernos les temblaron las corvas a los espíritus malignos sabiendo que la expiación se había dado. Bueno, esa señal que se está dando en la muerte de Cristo en la cruz, para algunos no lo pudieron digerir. Inclusive sus mismos discípulos dijeron, nosotros creíamos que él iba a salvar a Israel. Y no, se murió en la cruz. Para muchos es difícil entenderlo. Si llegas con el mensaje de Cristo y llegas a decirles que viene el mensaje de Cristo para salvarte y perdonarte tus pecados, y luego le cuentas y te preguntan, y bueno, ¿y qué pasó con él? Bueno, pues murió en la cruz. ¿Cómo que murió en la cruz? Pues no es tan poderoso. ¿Cómo es que murió? El hecho de que haya muerto es una contradicción. El hecho de que haya sido crucificado como el más vil y más bajo de la calaña de la sociedad, como crucificaban, era el estilo de los romanos, es una contradicción. Me estás diciendo que viene a salvarse y no se puede salvar, como le dijo el ladrón, si eres tú el que dices que eres, ¿por qué no te salvas a ti mismo y de pasada nos salvas a nosotros? Esto es una contradicción. ¿Cómo es posible que el que me vino a salvar murió? Y eso fue un mensaje difícil para el mundo pagano. Y sigue siendo difícil hasta nuestros días. Hay gente que quiere entender, dice, ¿por qué murió? Y lo tenemos en la cruz todavía ahí. No puedo entender que el que me viene a salvar no se pudo salvar a sí mismo. Bueno, el mensaje de él, no solamente la cruz, sino el mismo evangelio, sería una contradicción. Y las contradicciones vienen ahí cuando Jesús dice, si el que quiera salvar su vida tiene que perderla. El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el más chico. El que quiera esa grandeza en mi reino tiene que empezar a servir a los demás abajo. Es una contradicción en todos los sentidos. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos estos mensajes. Entonces, este anciano le dice que sería una señal contradictoria. Su mensaje no sería fácil
de aceptar ni de digerir. Y muchos intelectuales o filósofos chocarían contra el mensaje y que se requeriría rendir el entendimiento, es decir, ponerse de rodillas con la cabeza en el suelo, de decir, te creo, aunque no lo entiendo. Creo y creo que tú tienes la verdad. Bueno, esa contradicción habrá que superarla, pero que su mensaje no sería fácil, ¿no? Y ahí está, desde el nacimiento. Por eso el evento que se da ahí en el templo, pues no es cualquier cosa lo que se está dando con este anciano Simeón. Ahí están los puntos: salvación para los gentiles, la gloria de Israel, caída y levantamiento de muchos, sería una señal de contradicción en todos los sentidos, y que aparte María sufriría por causa de, de la misión. No aparece totalmente ahí en el versículo, pero en el versículo 35 ahí dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué le está diciendo a María después de decir la grandeza de este pequeño bebé? Dice, bueno, aparte vas a sufrir muchísimo por lo que él va a hacer. Como madre, por supuesto que le dolió, y podemos ver las escenas que está ahí María sufriendo en la cruz. Yo estoy casi seguro que María hubiera querido tomar el lugar de Jesús. Como toda madre, ella prefiere tomar el lugar de sus hijos. Bueno, yo estoy casi seguro que María, por el sufrimiento que sentía de ver a su hijo crucificado, quería haber tomado el lugar de Jesús, pero su sangre de María no serviría para redimir el pecado de todos. Tendría que ser la sangre de Jesús limpia y santa y pura, ¿no? Pero el sufrimiento, ese estaría acompañado en la vida de María por todo el maltrato y el sufrimiento. Una espada traspasará tu misma alma. ¿Para qué? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es necesario que el Mesías sufría. Inclusive las profecías están dadas en Isaías 52. Lo veremos cuando lleguemos a ese momento, cuando estaba profetizado de que el mensaje sería de contradicción, no sería fácil de aceptar y que sufriría. Este ungido de Dios pasaría por un bautismo de sangre, de sufrimiento. Era necesario, aunque era chocante y contradictorio y difícil de superar y de entender cómo es que el que nos viene a salvar ahora está en un proceso sanguinario de maltrato, de sufrimiento, si no hace nada para defenderse. Bueno, era parte de las profecías y Simeón lo está confirmando de que este bebé sufriría mucho y por lo tanto María sufriría mucho. Y yo creo que está diciendo que para entonces José ya no estaría presente, porque se refiere solamente a María, que sí estuvo presente en la muerte de Jesús. Entonces ahí vemos lo que está pasando en el templo. Y hay otro dato interesante ahí también, que nos registra Lucas, que sucede también en el templo. Dice el versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, una ancianita, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Es decir, duró 7 años casada, ¿no? Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta anciana se dedicó totalmente al templo. Dice el versículo 38, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que le esperaban la redención de Jerusalén. Yo me imagino que cuando está Simeón con el bebé, con José y María, varios se acercaron ahí que llamaron la atención y se acercó esta mujer, Ana, profetiza. Cuando dice profetiza, es alguien que habla de parte de Dios, no necesariamente de asuntos futuros, pero sí habla de parte de Dios. Y bueno, ella empezó a hacer su tarea y empezó a decirles a todos que ya había nacido el ungido, el Mesías sobre este bebé. Y así se quedó por los años, que quedó viva todavía en el templo, diciéndoles a todos que la promesa se había hecho carne y que Dios había cumplido con la promesa del Mesías para restaurar a Israel, ¿no? Hasta ahí está el paso número 2. Vamos ahora al paso número 3 de Jerusalén, del templo. Se van a Nazaret, hacen el recorrido de regreso, otra vez a Nazaret, de donde ellos vivían, María y José vivían en Nazaret, regresan a Nazaret.
Lucas 2 nos dice en el versículo 39 que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Es decir, después de haber cumplido con las observancias de la ley, pues ellos se regresan a Nazaret. Creo que se regresan a Nazaret, estoy deduciendo, a recoger algunas cosas, tal vez, para irse a vivir a Belén otra vez. Es después de Nazaret, ellos se regresan a Belén, se establecen en Belén, como lo vamos a ver ahorita en el paso número 4, ¿no? El siguiente evento en la vida de Jesús. Y el cuarto paso es de Nazaret, se regresan a Belén, y ahí nos registra Mateo capítulo 2, 1 al 12, y toca el evento de los sabios de Oriente que visitan a Jesús. Para nosotros, el día de los famosos Reyes Magos es el 6 de enero, después del 25 es el 6 de enero, y así lo entendemos de acuerdo a la tradición y cultura en la que vivimos, pero no fue así, ¿no? Y yo quisiera, antes de entrar a la lectura de Mateo acerca de los sabios de Oriente, qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Y yo voy a compartir los 6 nos sobre los 3 Reyes Magos, de acuerdo a lo que lo dice la Biblia, por supuesto, ¿no? Primero, no eran 3, no sabemos cuántos eran. La Biblia no dice cuántos son, pero creemos o cree la gente, o así se hizo la tradición en la Edad Media de que eran 3 porque la Biblia sí registra 3 regalos, oro, incienso y mirra, y suponían que eran 3 personajes, pero no eran 3, no sabemos cuántos eran, lo que sí sabemos que eran menos 2, o pudieron haber sido 15, 20, 40, 30, quién sabe. El plural no está definido, pero al menos sabemos que mínimo eran 2, pudieron haber sido más. No eran reyes, esa es otra cosa que la Biblia no dice. No de ninguna manera eran reyes, de ninguna parte de la Biblia dicen que ellos eran reyes de algún reino por ahí de Oriente, ¿no? No eran magos tampoco, es decir, no practicaban la magia. El libro de Mateo, la palabra que usa en el griego refiriéndose a ellos, dicen que estos personajes usa la palabra magi, que se ha traducido como magos, y nosotros entendemos como magos a personas que hacen trucos de magia o que inclusive pueden hacer ciertos conjuros de brujería o de hechicería. No era nada de eso. La palabra magi ahí tiene que ver principalmente con gente de conocimiento, gente sabia que sabían interpretar los astros, el conocimiento, eran los que concentraban el conocimiento de aquel tiempo. Vamos a decir, los premios Nobel de la ciencia y el conocimiento de su época. Eso es lo que eran estos personajes, ¿eh? Tampoco eran de tez blanca, negra y morena. No es así. La Biblia no dice nada de eso. Esa es una idea de la Edad Media que trató de representar los 3 continentes conocidos hasta entonces. No estaba África, si hubieran, perdón, no estaba América, si hubieran sacado esa idea y ya hubieran descubierto América, a lo mejor hubieran puesto un cuarto rey mago con facciones indígenas, tal vez, con plumas, no lo sé. Pero cada uno de estos representan los 3 continentes del mundo conocido cuando esta tradición se fue formando. Los blancos son los europeos caucásicos, negra, pues África, y morena, pues Asia. Y por supuesto, no dice la Biblia absolutamente nada. Esta es una idea de la Edad Media que se hizo toda una tradición hasta nuestros días. Y tampoco se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. No sabemos cómo se llaman. Los nombres se los toman de libros o documentos antiguos que algún escritor les puso nombre, pero los evangelios no dicen nada. Los evangelios gnósticos quizá hagan referencia a eso, pero son evangelios gnósticos que no son reconocidos por la iglesia como libros inspirados. Así es que no podemos tomar esa información como verdadera. Así, no se llamaban Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. No sabemos cómo se llamaban, ¿no? Y también, por supuesto, no llegaron ni en caballo, en camello o elefante. Tal vez llegaron a caravana de camellos, que sí era parte del transporte de los antiguos gente poderosa. Los caballos regularmente eran
animales para la batalla por su velocidad, el camello eran para las grandes distancias y el elefante pues ni se practicaba ahí, definitivamente. Eso es de África, no pertenece a las culturas de Oriente, aunque sí de la India, ¿no? Pero quizá quisieron representar de que el elefante veían desde la India, de Asia y toda esa parte, pero no, no es así. La verdad es que la Biblia no dice nada de eso. Pero entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sí dice la Biblia y sobre esto nos vamos a basar. Ahí está Mateo 2, capítulo 1 al 3. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Es la palabra magos, es en griego es magi, lo que yo les decía, significa sabios, gente conocedora, estudiosos, eruditos. Entonces ahí dice el versículo 2 que ellos llegaron de ese viaje largo de Oriente. ¿Qué tan Oriente es? No lo sabemos, pero dice que llegaron preguntando, llegaron a Jerusalén, es decir, a la capital, ahí donde está el templo, y llegan preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella, hemos visto en Oriente, porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Notemos algo interesante aquí. Llegan estos hombres sabios, obviamente pudientes, poderosos. Era una caravana, seguramente al ver llegar que llegaban estos camellos entrando por las puertas principales de Jerusalén con sus ropajes como sabios, como gente de la corte de los algunos reinos por allá y por supuesto con sirvientes que llegaban porque viajaban en caravanas, gente importante, es decir, ellos son importantes, donde entran a Jerusalén llaman muchísima la atención y lo primero que dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No Herodes, el verdadero rey de los judíos. Herodes, el problema de Herodes, como lo comentamos en alguna ocasión, en ese momento cuando Jesús nació, como dice Mateo, el rey Herodes era el Herodes el Grande. El padre de Herodes, Antípater, él empezó cuando eran las guerras de Pompeyo contra los que gobernaban ahí, los descendientes de los generales de Alejandro el Grande que gobernaban en toda Palestina, en toda esa región. Bueno, en ese momento Pompeyo empieza a luchar y este señor Antípater, que era un principal de Idumea, se hace del lado de Pompeyo y Pompeyo gana las batallas y como recompensa por haberlo apoyado en las batallas, le permitió que gobernara, en este caso, Palestina. Muere Antípater y lo hereda Herodes, Herodes el Grande, pero Herodes, todo este Antípater y los Herodes no son judíos, es algo que hay que comprender. Ellos no son judíos. Si ustedes ven el mapa, ahí está Judea, donde habitan los judíos, y abajo dice Idumea. Es una tribu beduina que se convirtieron algunos al judaísmo, pero no son de la línea directa o sangre real. Acordémonos que los prosélitos, aquellos que no son judíos, que se convierten al judaísmo, sí son reconocidos, entran al pacto, pero no gozan del 100% de los privilegios como si fuera judío sanguíneo. Entonces, en este caso, Herodes no es judío 100%. Él está reinando sobre Judea, Samaria, Perea, Galilea, en todo un reino, y no se siente bienvenido por el resto de los judíos. Nunca fue aceptado 100%, ¿no? Entonces batallaba, por eso él manda a construir el templo, que después lo veremos a su debido tiempo, lo vamos a estudiar. Manda a construir un templo maravilloso para poder congraciarse con los judíos y ser aceptado por ellos, pero siempre vivía en la idea de que iba a perder el trono, ¿no? Por si se levantaba algún descendiente de David, que ya estaban todos en la línea más baja de la sociedad. Y bueno, aquí llegan esos hombres importantes buscando a un rey que acaba de nacer. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Dónde está el rey de los judíos? Acaba de nacer. Y dice Herodes, no, pues ¿cuál? Yo, no, ninguno. Dice, porque hemos visto su estrella desde Oriente. Es decir, vimos una señal que está escrita, que dice las profecías que una estrella marcaría el nacimiento de este Mesías prometido, descendiente de David. Acordemos que hay una promesa al rey David que se levantaría un rey que gobernaría para siempre.
Entonces siempre la mentalidad judía estaba esa idea de que se iba a recuperar la monarquía de David. Y llegan estos hombres, le dicen Herodes, y Herodes le empiezan a temblar las corvas, se le baja la sangre, le tienen que dar un pan o una cucharada de azúcar porque empieza a temblar, porque dice, ¿cómo? El verdadero judío, un verdadero Mesías, un verdadero rey de sangre real, y estos viene bien respaldado, y hemos visto su estrella, ¿no? Entonces el rey se turbó, y toda Jerusalén, no nada más él, toda Jerusalén, dicen, ¿cómo? Ya nació el rey, y empieza a sacudirse toda esta ciudad con esta verdad. Y ahí se cumple la profecía, una profecía, la número 7, dice la profecía que hombres poderosos le adorarían. En el Salmo 72:10, Isaías 60. Es decir, que el nacimiento de este Mesías vendría acompañado con gente muy importante que vendría a buscarlo, a reconocerlo y a adorarle. Y eso estaban en esas dos profecías, ahí se van cumpliendo, ¿no? Y también guiados por una estrella. Y es interesante lo que sucede en esta profecía de la estrella, que está registrado en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17. Sucede, estamos hablando de que esta profecía se dio alrededor de 1000 años antes del nacimiento de Jesús, cuando el pueblo de Israel viene saliendo de la esclavitud de Egipto y van hacia la tierra prometida. Las tribus vecinas ven a 2 millones de peregrinos que venían saliendo de Egipto, que vienen a recuperar una tierra que ha sido prometida de ellos, y entonces se levanta uno y paga a un profeta para que haga una maldición contra el pueblo de Israel. En lugar aunque le pagaron a este hombre para que diera una maldición contra el pueblo de Israel, este dice, veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, es decir, de toda esta gente que va pasando para hacia la tierra prometida, porque Jacob es el pueblo de Israel. Dice, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará en Israel. No había monarquía en esos tiempos cuando se da esa profecía. No había reyes en Israel. Solamente había jueces, líderes, pero no había monarquía. Sin embargo, dice que se levantará un rey en Israel, pero que venía marcado por una estrella, alguien que sobresalía de una manera gigantesca, enorme y grandiosa y vista por todos. Entonces, estos hombres sabios, ¿cómo supieron de esa estrella? Bueno, lo más probable es que los escritos estaban ahí en Persia, por eso pensamos que estos venían de Persia, porque ahí había una colonia judía que se estableció en Babilonia desde que fueron ellos llevados como esclavos a Babilonia, aunque un grupo de judíos regresó a reconstruir Jerusalén allá por el año 550 antes de Cristo, pues se quedó una colonia ahí en Persa que ha existido hasta nuestros días. Hay sinagogas que pueden trazar su origen hasta los tiempos de Nabucodonosor, ¿no? Entonces, muchos judíos se quedaron en Babilonia con todos los escritos, y seguramente estos sabios, estos hombres de ciencia, conocían las profecías y sabían que había una estrella, como dice la profecía, lo veo, pero no ahora. Es decir, veo una estrella, pero esta estrella todavía no está presente. Lo contemplo, pero no está cerca. Es decir, mucho al futuro, una estrella marcaría el nacimiento de un rey, del rey de Israel. Entonces, ahí está el cumplimiento esta profecía y de lo que sucede con los famosos reyes magos. Vamos a hacer la lectura. Dice, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta es una profecía. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Obviamente eran mentiras. Este hombre estaba más preocupado que nada sobre el tema y era una artimaña.
porque sabía que estaba ocupando un trono que no le correspondía y que sabía que había profecías, al menos así los estudiosos de Jerusalén sabían que en Belén nacería un príncipe, un rey, y que apacentará al pueblo de Israel. Es decir, se siente amenazado y dice, pues vamos a solucionar el problema a la manera en que se solucionaba en la antigüedad, es matando a todo aquel sospechoso que pudiera tener derecho al trono, que pudiera quitarle el trono a Herodes, ¿no? Entonces, bueno, dice Mateo 2:9 que habiendo oído el rey, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Fíjense que el niño, usa la palabra niño, no bebé, es decir, ya había pasado muchísimo tiempo. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, dice casa, no era ya el lugar donde estaba en el corral con los animales, ya es una casa. Y vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y ahí está la única información que tenemos sobre los Reyes Magos. Ofrecieron tesoros. ¿Cuánto? No sabemos, pero dice la Biblia que le ofrecieron oro, incienso y mirra. Algunos quieren encontrar un simbolismo de que oro para un rey, incienso para un sacerdote y mirra para su sepulcro el día de su muerte, para el sacrificio, para la expiación. Pudiera ser un significado profético, puede ser, no lo sabemos, pero eso es lo que ofrecieron estos sabios de Oriente que habían visto la estrella, ¿no? Pero sí notamos que había pasado desde el nacimiento de Jesús hasta esta visita. Es probable que haya pasado entre 1 o 2 años. Ya no estaban obviamente, como nosotros lo tenemos en la tradición de que el día 6 de enero la visita a los magos. No, realmente no fue así. Ellos viven en una casa, ya usa la palabra niño, y si vemos ahí la imagen, María está sentada con un niño ya como de unos 2 años de edad, más o menos. Eso podría haber sido. No sabemos qué edad tendría, pero hay otro dato que nos da la Biblia que podemos pensar que pudo haber sido ya de 2 años de edad, ¿no?